Han pasado varios meses desde que hemos estado usando la nueva MacBook Neo y realmente nos hemos llevado una buena impresión. Sabemos de que no es lo mismo usar una laptop unas horas a usarla diariamente. Por eso hoy vamos a responder a muchas de las preguntas que muchos usuarios tienen. Por ejemplo, ¿todavía sigue siendo eficiente después de unos meses? ¿La puedes usar para estudiar o para trabajos de diseño? Y sobre todo, y lo más importante, ¿vale la pena por su precio? Soy Jorge de Pulso Tecnológico y acompáñanos en este video para responder todas esas preguntas. Hay un apartado del que pocas veces se habla en las reviews y termina siendo muy importante cuando utilizas una computadora todos los días: la experiencia de uso. Porque una laptop no solamente es para trabajar, también la utilizamos para otras cosas. Por ejemplo, ver videos, consumir contenido, realizar videollamadas y otras cosas o tareas que forman parte de nuestra rutina. Comenzando por las bocinas, la experiencia nos pareció bastante agradable. El volumen es suficientemente alto para utilizar la computadora en una habitación, una oficina o incluso ver contenido sin necesidad de conectar altavoces externos. Las voces se escuchan claras y de manera perfecta. Obviamente no sustituyen un audio profesional o audífono, pero para hacer una laptop realmente se siente satisfactorio. De hecho, durante estos meses hemos utilizado la MacBook para escuchar música mientras trabajamos, ver videos en YouTube e inclusive consumir algunas series y películas. Y la experiencia multimedia ha sido bastante positiva. Otro aspecto importante es la conectividad. Probamos la conexión Bluetooth con algunos dispositivos, audífonos inalámbricos, mouse Bluetooth y la vinculación fue rápida. La conexión se mantuvo estable y no encontramos problema en el uso diario. Algo que puede ser simple, pero resulta importante para quienes utilizan este tipo de accesorios constantemente. También nos gustó la facilidad de la interfaz. Las configuraciones más importantes están disponibles de forma rápida. Podemos ajustar el brillo, controlar el volumen, gestionar conexiones inalámbricas y acceder a distintas funciones para acceder a múltiples menús. Es una experiencia sencilla, intuitiva y fácil de aprender, incluso para personas que no tienen demasiada experiencia con este tipo de equipos. Y aunque estos detalles normalmente no aparecen en una hoja de especificaciones, son precisamente lo que determinan cómo se siente utilizar una computadora todos los días. Porque al final no todo se trata de potencia, también de comodidad, y en ese aspecto la experiencia general nos dejó una impresión bastante positiva. Después de varios meses utilizando la MacBook Neo como herramienta principal de trabajo, hay algo que nos llamó bastante la atención y es la experiencia que sigue siendo prácticamente igual que el primer día. Y esto parece algo normal, pero en realidad no siempre sucede. Muchas computadoras generan una excelente primera impresión cuando están recién compradas. Todo abre rápido, el sistema responde bien y parece que no habrá ningún problema. Sin embargo, conforme pasan las semanas y empiezas a instalar programas, descargar juegos, guardar fotos, documentos, proyectos, poco a poco el almacenamiento se va llenando y las laptops empiezan a mostrar su limitación. Lo interesante es que después de unos meses de uso diario, esta MacBook sigue siendo rápida. Las aplicaciones continúan abriéndose al instante, los cambios de entre ventanas siguen siendo extremadamente fluidos y en ningún momento hemos tenido la sensación de que la computadora está luchando por mantenerse al día. De hecho, para ponerla en una situación más cercana a la realidad, decidimos utilizarla exactamente como la utilizaría una persona en un día normal de trabajo. Por ejemplo, comenzamos abriendo Google Chrome con múltiples pestañas y una pestaña para revisar correos, una para YouTube, una para Google Drive, otra para investigar información y algunas otras adicionales para redes sociales o plataformas de trabajo. Mientras todo está abierto, también tenemos Apple Music reproduciendo música en segundo plano, y aquí es donde normalmente las computadoras económicas comienzan a mostrar pequeños retrasos de tiempo o cargas más largas. Pero en este caso, la experiencia sigue siendo bastante estable. Ahora,
Imaginémonos el caso de un estudiante o de una persona que trabaja en oficina. Abrimos Microsoft Word y comenzamos a redactar un documento de varias páginas. Agregamos títulos, imágenes, tablas, diferentes formatos de texto y durante todo el proceso la experiencia sigue siendo completamente fluida. No existe esa sensación de retraso o al escribir o al desplazarse por documentos largos. Luego pasamos a Excel. Y aquí quisimos realizar algo un poco más cercano a una situación real. Por ejemplo, crear un inventario para un negocio pequeño. Agregamos nombres de productos, cantidades disponibles, precio, cálculo automático, fórmulas para determinar ganancia y existencia. Y aunque este no es un proyecto extremadamente pesado, es exactamente el tipo de trabajo que realizan miles de personas todos los días. La hoja responde rápidamente y las fórmulas se ejecutan sin ningún problema. Y la navegación entre tablas es cómoda. Después abrimos PowerPoint y comenzamos a construir una presentación completa, añadiendo imágenes, transiciones, textos, gráficos y diferentes elementos visuales. La experiencia nuevamente fue bastante buena. Las diapositivas cargan rápido, los cambios se realizan sin interrupciones y trabajar en presentaciones extensas resulta bastante cómodo. Pero lo más interesante es cuando juntamos todo: Chrome abierto, Apple Music, Word, Excel, PowerPoint y varios archivos adicionales ejecutándose al mismo tiempo. Porque aquí es donde realmente se pone a prueba una computadora. Después de varios meses de uso, esa es probablemente la característica que más valoramos en esta MacBook. No necesariamente buscamos impresionar con números gigantes, pero sí ofrece una experiencia estable, constante y confiable para el trabajo diario. Ahora hablemos de un tema que probablemente interese muchísimo a quienes estudian diseño gráfico, trabajan como freelancers o están pensando en comenzar a generar ingresos utilizando herramientas creativas. Y es que existe una creencia bastante común de que para diseñar necesita una computadora extremadamente costosa, una máquina de miles de dólares, la última generación de procesadores, la tarjeta gráfica más potente del mercado. Y aunque obviamente una computadora más potente siempre será bienvenida, la realidad es que la mayoría de diseñadores no trabajan todos los días con proyectos gigantescos. La mayor parte del trabajo real consiste en proyectos comerciales para clientes, redes sociales, branding, publicidad y contenido digital. Por eso decidimos probar esta MacBook Neo en escenarios mucho más cercanos a la realidad. Comenzamos por Photoshop. Para esta prueba creamos una miniatura en YouTube desde cero. Importamos varias imágenes, eliminamos fondo, aplicamos efectos de iluminación, agregamos sombras, textos, elementos gráficos y trabajamos múltiples capas al mismo tiempo. La experiencia fue bastante positiva. El programa respondió correctamente, las herramientas reaccionaban de forma rápida y mover elementos dentro del proyecto resultó bastante cómodo. También realizamos ajustes de color en fotografía, recortes, correcciones básicas y algunas imágenes para redes sociales. Tareas que forman parte del trabajo diario de muchísimos diseñadores y creadores de contenido. Posteriormente pasamos a Illustrator. Aquí quisimos realizar algo que muchos diseñadores freelance hacen constantemente: la creación de logotipos. Comenzamos diseñando formas básicas, aplicamos modificaciones mediante la herramienta pluma, trabajamos con vectores, curvas, tipografía y diferentes elementos gráficos. Incluso realizamos una pequeña vectorización para comprobar qué tan cómoda era la experiencia dentro del programa. Y nuevamente el rendimiento fue bastante sólido. Las herramientas respondían correctamente, los movimientos eran fluidos y la sensación general era bastante agradable para trabajar. Algo importante porque Illustrator suele ser uno de los programas que más utilizan quienes se dedican al branding y diseño corporativo. Pero no todo el mundo utiliza software profesional avanzado. Actualmente, muchísimos emprendedores, community managers y creadores de contenido trabajan directamente desde Canva. Por eso también decidimos probarlo.
Creamos publicaciones para Instagram, historias, banners publicitarios, miniaturas para YouTube y material promocional para las redes sociales. La experiencia fue extremadamente fluida. Las plantillas cargaron rápidamente, los elementos se movían sin retrasos y trabajar durante largos periodos resultó bastante cómodo. Para muchas personas que trabajan contenido para negocios locales o redes sociales, esta experiencia probablemente será más importante que cualquier prueba técnica. Pero más allá de cada programa individual, lo que realmente queríamos comprobar era cómo se comportaba la MacBook Neo en un flujo de trabajo real, porque en el mundo profesional rara vez utiliza un solo programa. Normalmente tienes Photoshop abierto, Illustrator abierto, varias pestañas de Chrome, referencias visuales, archivos de clientes, correos electrónicos y posiblemente música reproduciéndose en segundo plano. Y aunque en ese escenario la computadora siguió comportándose de manera bastante estable, podemos ser honestos. Si trabajas con proyectos extremadamente complejos, archivos gigantescos, centenares de capas, fotomontaje avanzado o ilustraciones de gran tamaño para producción profesional intensiva, la exigencia será mayor. Y probablemente existan equipos más adecuados para ese tipo de trabajo. Pero para estudiantes, diseñadores freelance, creadores de contenido, community managers y emprendedores, la experiencia que ofrece la MacBook resulta más que suficiente. Y después de varios meses de uso, podemos decir que se ha convertido en una herramienta perfectamente capaz de desarrollar proyectos creativos reales y generar ingresos con ella. Uno de los temas más importantes para muchas personas actualmente es la edición de video. Y es completamente normal. Cada vez hay más creadores de contenido, más emprendedores, más negocios que necesitan videos para redes sociales y más personas que quieren iniciar canal de YouTube o trabajar como editores freelance. Sin embargo, hay algo que debemos aclarar. Muchas marcas dicen que una laptop sirve para editar video, pero abrir un programa de edición y trabajar cómodamente son dos cosas totalmente distintas. Por eso decidimos probar esta MacBook Neo en situaciones reales de uso, nada fuera de lo común. Simplemente el tipo de proyecto en que la mayoría de personas realizan todos los días. Comenzamos utilizando Premiere Pro, importamos clips grabados desde un smartphone, creamos pequeñas secuencias realizando cortes básicos, agregamos música, texto y algunas transiciones sencillas. Y la verdad es que la experiencia fue bastante positiva. La línea de tiempo respondió correctamente, los clips cargaron sin inconvenientes y navegar el proyecto resultó cómodo durante toda la edición. También probamos CapCut, una herramienta que actualmente utilizamos muchísimos creadores de contenido para TikTok, Instagram Reels y YouTube Shorts. Aquí la experiencia fue fluida. Los efectos cargaron correctamente, las transiciones funcionaron bien y la exportación de los videos se realizó sin problemas. También es importante ser realista. Si tu trabajo consiste en proyectos 4K muy pesados, con múltiples efectos visuales, animaciones avanzadas, corrección de color profesional y líneas de tiempo extremadamente complejas, probablemente deberías considerar equipos con mayor potencia. Pero para la mayoría de creadores de contenido, estudiantes y editores freelance que trabajan en proyectos cotidianos, la experiencia que ofrece esta MacBook Neo resulta más que suficiente de forma cómoda y productiva. En nuestro video anterior, mencionamos que esta MacBook Neo podía utilizarse para algunos juegos. Sin embargo, no profundizamos demasiado en ese apartado. Y creemos que vale la pena hablar un poco más sobre este tema, porque muchas personas buscan una computadora para estudiar, trabajar, diseñar, editar contenido, pero también quieren la posibilidad de relajarse de vez en cuando jugando algo. Ahora bien, lo primero que debemos aclarar es que esta no es una laptop diseñada específicamente para gaming. No pretende competir con equipos creados exclusivamente para jugadores.
ni tampoco busca reemplazar una computadora gaming dedicada, pero eso no significa que no puedes disfrutar algunos videojuegos. Para ponerla a prueba, decidimos instalar algunos títulos y comprobar cómo se comportaba en situaciones reales. Uno de los juegos que probamos fue Resident Evil 4, un título que exige bastante más que los juegos casuales o los EA Sports ligeros, y sinceramente nos sorprendió más de lo que esperábamos. Con una configuración gráfica equilibrada, logramos una experiencia bastante agradable. El juego se veía bien, la respuesta era fluida y en ningún momento sentimos que fuera imposible disfrutarlo. También probamos un juego de carreras, uno de los últimos donde la sensación de velocidad y la estabilidad son importantes para disfrutar la experiencia. Y nuevamente el resultado fue positivo. La conducción se sintió cómoda, las cargas fueron rápidas y la experiencia en general fue bastante entretenida. Obviamente, todo dependerá del juego que quieras ejecutar, la configuración gráfica que utilices y las expectativas que tengas desde el principio. Porque no es lo mismo jugar ocasionalmente después del trabajo que buscar una máquina diseñada para sesiones intensivas de gaming. Y finalmente llegamos a uno de los temas más importantes, si no el más importante, el precio. Porque al final del día una computadora puede tener excelente especificación. Puede tener una pantalla increíble, puede tener un diseño atractivo, pero si el precio no está justificado, simplemente deja de ser una buena opción. Después de varios meses utilizando esta MacBook Neo, creemos que el verdadero análisis no debe centrarse únicamente en cuánto cuesta. La pregunta correcta es, ¿qué recibes a cambio de este dinero? Y aquí es donde la experiencia comienza a tomar más valor que una simple lista de especificaciones. Porque durante este tiempo la utilizamos para tareas de oficina, para navegar en internet, estudiar, diseño, para edición de video e incluso algunos videojuegos. Y en todos esos escenarios la experiencia fue consistente. No estamos hablando de una computadora que impresiona únicamente durante los primeros días. Estamos hablando de un equipo que sigue respondiendo bien después de meses de uso. Y eso tiene un valor enorme. También debemos considerar aspectos que muchas veces pasan desapercibidos. La calidad de construcción, la comodidad del teclado, la experiencia de uso diaria, la estabilidad del sistema y la sensación de estar utilizando una herramienta confiable para trabajar o estudiar. Porque cuando compras una laptop no solo compras hardware, también compras la tranquilidad de saber que tendrás una herramienta capaz de acompañarte durante años. Y sinceramente creemos que ese es uno de los puntos más fuertes de esta MacBook Neo. ¿Es la laptop más potente del mercado? No. ¿Es la mejor opción para todos los usuarios? Tampoco. Pero sí creemos que logra algo muy importante: ofrecer un equilibrio bastante sólido entre rendimiento, experiencia y funcionalidad. Esta laptop aquí en Nicaragua ronda entre los $700 y $900 o su equivalente en Córdoba, pero esto va a depender de la capacidad que tú necesites. También depende de la oferta disponible en ese momento. Pero considerando todo lo que hemos visto durante todos estos meses de uso, creemos que la relación calidad-precio es bastante atractiva y probablemente sea una de las razones por las que tantas personas están comenzando a considerarla como una opción seria dentro de un rango de precio. Porque al final no se trata únicamente de cuánto pagas, se trata de cuánto valor recibe cada día que la utiliza. Y en ese aspecto, la MacBook Neo nos ha dejado una impresión bastante positiva. ¿La recomendamos? La respuesta es sí, pero con algunos matices, porque creemos que una buena recomendación no consiste en decir que un producto es perfecto para todo el mundo. Consiste en identificar exactamente para quién fue creado. Y después de todo este tiempo, hemos tenido bastante claro cuál es el público ideal para esta computadora. Si eres un estudiante y necesitas una herramienta para clases, investigaciones, trabajos, exposiciones y tareas diarias, creemos que es una excelente opción. Si trabajas en oficina utilizando Word, Excel, PowerPoint, correos electrónicos y navegación web,
también cumple perfectamente con ese tipo de trabajos. Si eres diseñador gráfico y trabajas con Photoshop, Illustrator, Canva o Figma, encontrarás una experiencia bastante cómoda para desarrollar tus proyectos. Si eres creador de contenido y editas videos para YouTube, TikTok, Instagram o Facebook, también puede convertirse en una herramienta muy capaz para el día a día. También es importante hablar de sus límites. Si tu trabajo depende de proyectos extremadamente pesados, modelos 3D avanzados, animaciones profesionales, edición de video en resoluciones muy exigentes o videojuegos de última generación con configuraciones gráficas al máximo, probablemente deberías de considerar equipos más especializados para ese tipo de tareas. Y no porque esta computadora sea mala, simplemente porque existen herramientas diseñadas específicamente para esos escenarios. Pero para la enorme mayoría de usuarios, creemos que la experiencia general ha sido muy positiva durante estos meses de uso. Pero sí es una computadora que hace bien aquello para lo que fue diseñada. Y por esa razón, creemos que sigue siendo una opción que vale la pena considerar. Ahora queremos saber tu opinión. ¿La has utilizado? ¿La comprarías? Déjanos tu respuesta en los comentarios porque estaremos leyendo cada una de ellas. Y si este video te ayudó, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos análisis. Nos vemos en el siguiente video.